16 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Esteban Bernal, asambleísta de Creo, interpelante en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. La metida de mano a la justicia y la reinstitucionalización de la República. El error inexcusable como una herramienta de injerencia política y la auditoría de Contraloría a los concursos de jueces y fiscales. También estará en nuestros estudios Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES, para hablar sobre la evolución del número de afiliados y del volumen de prestaciones y su sostenibilidad financiera en un sistema solidario con 40% de aporte estatal. Lo analizamos. Y Richard Gómez, presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Guayas. Hablaremos sobre la generación de empleo en todas las agendas de reactivación económica, las nuevas modalidades de trabajo creadas por el gobierno. ¿Precarizan el empleo adecuado? Lo revisamos. Por decreto ejecutivo, ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, formalizó la designación de Richard Martínez como ministro de Finanzas mediante ese respectivo decreto, y para hoy se prevé la posesión. Está a la espera el proyecto de ley de urgencia económica para reactivar la producción y el empleo. Desde este martes 15 de mayo, el nuevo ministro de Finanzas del gobierno, el presidente Lenín Moreno, es Richard Martínez. Así lo ratificó el Ejecutivo mediante un decreto, pese a que el anuncio del nombramiento se hizo la noche de lunes. Generar ingresos por... Martínez, un economista lojano de 37 años, se dio a conocer públicamente desde el 2014, cuando fue escogido como presidente de la Cámara de Industrias y Productividad, y luego como titular del Comité Empresarial Ecuatoriano, cargo que ocupó durante 3 años. Y es precisamente por desempeñar esas funciones que tuvo acercamiento con el régimen de Moreno, integrando el Consejo Consultivo Productivo Tributario, un organismo para mantener el diálogo entre los sectores público y privado. La designación de Martínez en reemplazo de María Elsa Viteri llega en un momento determinante, pues desde hace varias semanas se espera el envío de una nueva ley a la Asamblea para reactivar la economía. Y estamos, por supuesto, a la orden para trabajar con el nuevo ministro. En realidad, el gobierno tiene su equipo en los ministros y todos debemos trabajar dando insumos para una mejor política que sobre todo sea aplicable y para beneficio del país. Desde el lado empresarial ven como positiva la decisión de Moreno, aunque reconocen que todavía hay grandes retos en la cartera de finanzas. Que primero se logren equilibrar las finanzas públicas, en segundo grado que se pueda reactivar la economía ya no con deuda sino atrayendo inversiones, y en tercera medida sería no más restricciones para atraer esas inversiones. Mientras que Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, revela que la expectativa positiva no es solo en el país. A nivel internacional, efectivamente, ya hemos recibido comunicaciones y hemos conversado con algunos organismos internacionales. Apuntan ellos que esto debería comenzar a bajar el riesgo país del Ecuador y abrir los mercados internacionales a mayor acceso a crédito, que es un tema esencial para el país en los próximos meses. Está previsto que este miércoles Richard Martínez sea posesionado en Carondelet y emita su primera declaración ya como ministro de Finanzas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi, buenos días a todos. Algunas son las reflexiones que causa esta designación, que es coherente nombrar ministro a quien representa a las organizaciones empresariales del país, cuando el presidente de la República tiene la convicción de que el sector privado debe ser el motor de la economía. O un valiente desafío para el sector privado al asumir la responsabilidad de sacar al país de la crisis. O una jugada política del presidente que suma a su gobierno el apoyo del único sector que lo criticaba. O una apuesta de pronóstico reservado para el sector empresarial, que para tener éxito debe trabajar hombro a hombro con quienes fueron aleccionados durante una década de que ellos son los malos de la película. O para la ciudadanía, que es lo importante, la esperanza de que no fallen ni los unos ni los otros. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El juicio político contra el Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, presidente del Consejo, y demás integrantes, fue solicitado en la Asamblea Nacional en septiembre de 2017, hace 8 meses, con pruebas sustentadas en más de 5.000 fojas en las que constan denuncias de jueces destituidos bajo la figura del error inexcusable.
Esta historia comenzó hace 7 años, en enero de 2011, cuando el expresidente Rafael Correa anunció que le metería la mano a la justicia. Recordemos. Cambiar la forma como se compone el Consejo de Judicatura que administra la justicia es cambiar la estructura fundamental del Estado. Eso es una barbaridad. Cambiar la estructura fundamental del Estado significa cambiar uno de los poderes del Estado, suprimirlos, aumentarlos, etc. Que el presidente va a meter las manos en la Corte. Por supuesto que la vamos a meter para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho y que tiene sus extraños. Esteban Bernal, asambleísta de la SUAY por Creo, solicitante del juicio político. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinar Gotti, gracias por la invitación. La famosa metida de mano se ejecutó mediante referéndum de enmienda a la Constitución con un paquete que alteró el texto constitucional de Montecristi y la ley orgánica de la función judicial. En los años siguientes a la enmienda, el Consejo de la Judicatura fue el brazo ejecutor o ha sido el brazo ejecutor de esa metida de mano que dejó a la justicia dependiente de otras funciones del Estado. Mire, doctor, hace algún tiempo acá, yo en este mismo medio de comunicación manifesté que íbamos a dar un paso adicional cuando presenté las medidas cautelares para suspender los concursos de fiscales a nivel nacional. Y efectivamente lo hemos hecho, hemos planteado un juicio político que tiene una particularidad. Ha tenido la posibilidad de caminar 2 filtros que son históricos para el país. El primero, el Consejo de Administración Legislativa, que usted bien cita, lo negó hace 8 meses a pesar de la contundencia y a pesar de la cantidad de pruebas que habíamos presentado. Y el segundo, la Comisión de Fiscalización acaba de calificar el juicio político, permitiendo que éste se sustancie a partir del día lunes, que estaré presentando las pruebas de cargo a las 2 de la tarde en la Asamblea Nacional, y que esto le permita al país efectivamente generar una evaluación de lo que significa este control político en el Ecuador. Lamentablemente, la justicia ecuatoriana ha sido cooptada. Usted ha mostrado unas imágenes que da cuenta de lo que yo mencioné en la ciudad de Guayaquil, justamente ante la pregunta de un periodista. ¿Cómo así un economista de profesión se vincula en el tema político o se vincula en el tema de la justicia como tal? Y yo le decía, yo lo hago con mucha profundidad porque otro economista que fue presidente de la República tomó la decisión de meterle la mano a la justicia y este economista va a hacer todo el esfuerzo necesario para sacar esa mano abusiva que le ha hecho tanto daño al país. Las denuncias por abuso de la figura del error inexcusable en sanciones administrativas se plantea como mala aplicación de la ley o la ley también debe ser reformada. Mire, doctor, este es uno de los hechos más lacerantes que ha tenido la aplicación de la justicia correísta. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicarle al Ecuador lo que ha sucedido con esta mala práctica de la aplicación de la famosa figura del error inexcusable. Primero, le he visto al doctor Gustavo Yal y a los miembros del Consejo de la Judicatura tratando de desestimar esta prueba, indicando que este legislador lo que quiere hacer es dejar en indefensión a los ciudadanos ante la mala aplicación de la justicia por parte de un juez. Y eso no es cierto, doctor. Lamentablemente, la figura del error inexcusable ha sido mal aplicada por el Consejo de la Judicatura, usando esta como un brazo político para el gobierno de turno, en este caso, el expresidente Correa. ¿Qué significa esto? Que cuando un juez toma una decisión equivocada en su sentencia, tenga que aplicarse el error inexcusable, pero quien lo tiene que aplicar es otro juez, un juez de alzada. No puede ser posible, pues, que en este momento tengamos al interior del Consejo de la Judicatura, que es un cuerpo colegiado, tengamos a ingenieros civiles, por ejemplo. ¿Cree usted que un ingeniero civil pueda evaluar el fallo judicial, evaluar el comportamiento de la aplicación de la norma o constitucional o legal por parte de este juez? Imposible. El ingeniero Subía, por ejemplo, que forma parte del Consejo de la Judicatura, en el marco de una decisión colegiada, ¿podrá hacer una evaluación del fallo judicial? Imposible, por más de carácter intelectual en la astrofísica o en la ingeniería civil que pueda tener el profesional que forma parte. En todo caso, en el juicio se van a conocer los diferentes casos que se produjeron por mala aplicación de esta prerrogativa. Se va a conocer esos
y muchas más pruebas, como por ejemplo también aquellas cartas del doctor Alexis Mera que remitió a los jueces de Portoviejo para que efectivamente apliquen la sentencia acorde a su criterio. Y si fuese lo contrario, pediría al Consejo de la Judicatura que sean destituidos. Si eso no es una injerencia en la justicia ecuatoriana, es lamentable. Pero aquí me deja solamente particularizar algo, doctor. Perdón, pero en febrero, eso fue lo que usted en febrero pasado le entregó a la Fiscalía General del Estado, documentos en contra del titular del Consejo de la Judicatura por un presunto tráfico de influencias de Alexis Mera como secretario jurídico de la Presidencia, en casos de profesores jubilados que demandaban al Ministerio de Educación reclamando compensaciones económicas. ¿Qué clase de pruebas documentales entregó y cómo sigue el trámite en la Fiscalía? Mire, el trámite en la Fiscalía es un procedimiento aparte. Hay que entender que nosotros tenemos en este momento una responsabilidad de carácter política que llevamos adelante en el marco de nuestro control político como tal. Y he presentado justamente estas cartas que fue aceptadas justamente por el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal. ¿Sabe cuál fue la respuesta a un diario guayaquileño? ¿Qué hizo con esa carta? La mandé al archivo. ¿Por qué? Porque eso hacen todos los abogados. No hay que irse a estudiar en Harvard para entender que el abogado del Estado no es pues el secretario jurídico de la Presidencia quien ejerce una presión política sobre los jueces, sino más bien por el contrario, es el Procurador General del Estado. Y estas pruebas las he presentado tanto en la Fiscalía General del Estado para que siga un curso de carácter penal y también forma parte, doctor, del expediente. Por eso se le ha convocado al doctor Alexis Mera para que acuda a la Comisión de Fiscalización este lunes y que ahí explique cómo así generó presión. Lo lamentable está que la comisión en esta ocasión, ante el pedido de este legislador que existan más actores para que generen pruebas de oficio, no han sido aceptados. Por ejemplo, no le han permitido que participe el doctor Ángel Polibio Córdoba, un ciudadano ecuatoriano de prestigio que ha sido lamentablemente... O sea que la comparecencia de Alexis Mera no ha sido autorizada. No, la de Alexis Mera sí. Pero yo le decía que no a él la de lo había Ángel comprometido también, que no la de Ángel Polibio, no la de Francisco Endara, que por aplaudir está fuera del país, no la de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, que han sido víctimas de la justicia ecuatoriana y que debería la Comisión de Fiscalización receptar estas inquietudes, porque ahí vamos a demostrarle, mirándonos a los ojos y mostrando las pruebas de cargo y de descargo. Ahora, el juicio político también comprende otro aspecto. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana suspendió provisionalmente los concursos de selección de fiscales provinciales basados en la auditoría de Contraloría al proceso de selección de personal de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura en el periodo octubre 2010-julio 2015. Estas irregularidades administrativas que constan en el informe de Contraloría forman parte también del juicio político. Es una de las pruebas más contundentes e irrefutables que hemos presentado en el juicio político. En este canal le escuché al presidente de la Judicatura tratando el viernes pasado de desestimar este informe de Contraloría que es fundamental. Es un informe en el cual se determina claramente que existe injerencia en la justicia ecuatoriana. Ustedes pueden ver que en este informe se determina que los fiscales generales, fiscales provinciales, habrían sido electos o elegidos y dado nombramiento a aquellos que habrían obtenido puntajes inferiores. ¿Qué es lo que dijo el doctor Yal? También entrando en esa distorsión de la verdad como tratan de hacer en el marco de este juicio político, que tiene una certificación de la Contraloría General del Estado. Hay que recordarle al Consejo de la Judicatura que los informes de Contraloría tienen 4 elementos: observaciones, recomendaciones, conclusiones y responsabilidades. Si la Contraloría no les ha dado responsabilidad, eso no exime que el contenido del informe se mantenga. Es decir, la observación de que llevaron adelante concursos amañados, concursos que lamentablemente no responden a los puntajes que habrían determinado a quienes deben ganar, al igual que pasó con el fiscal subrogante, que el Consejo de Participación Ciudadana terminó cambiando a quien quiso poner el Consejo de la Judicatura. Y bien estuvo, pues porque no podemos permitir que se haya puesto a dedo a los fiscales, a quienes nos investigan penalmente en el Ecuador, y por ello esta prueba, doctor Pinargote, forma parte de esa columna vertebral de pruebas que lo sustanciaremos en
esta próxima semana en el juicio político los ecuatorianos están llamados a hacer una evaluación y un juicio de valor de quienes proponemos pruebas de cargo y quién harán la prueba de cargo como tal. Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azuay, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, doctor, muy amable. Estefi. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Manolo Rodas, el presidente del Consejo Directivo del IES. La evolución del número de afiliados del IES, la sostenibilidad financiera de las prestaciones en un sistema solidario con aporte del Estado. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos. Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Muy buenos días. Saludos a todos los ecuatorianos. Buenos días. Lleva poco tiempo en el cargo, pero ya tuvo que tomar algunas decisiones en el IES sobre la seguridad social de la que son parte la mitad de los ecuatorianos. Son 8 millones entre afiliados, jubilados y beneficiarios. ¿Cómo ha evolucionado el número de afiliados y qué nos dice también esa evolución? En la actualidad existen en la seguridad social 3.262.000 afiliados del Seguro General y más de 382.000 afiliados en el Seguro Campesino. Esta cifra de afiliación marca o va de la mano con el ritmo y el entorno positivo en materia económica que está confirmado por las cifras del Banco Central, del SRI y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. El ciclo económico ha cambiado. Al comparar el Producto Interno Bruto del último trimestre del 2016 con el 2017, este creció un 3%. Las cifras de recaudación tributaria comparando el primer cuatrimestre del 2016 con el 2017 tienen un incremento del 7% en más o menos 370 millones de dólares. Y entre enero y febrero de este año comparado con enero y febrero del año anterior hay dos excelentes noticias. Creció el índice de consumo de los hogares en el 2% y en alrededor del 28% la importación de bienes de capital para la producción industrial y para el tema agrícola. Este entorno positivo tiene un reflejo también en materia de afiliaciones a la seguridad social. Entre enero, febrero y marzo, el primer trimestre de este año, se incorporaron a la seguridad social, si usted me permite indicarles a los ecuatorianos, alrededor de 80.000 personas, 79.340 personas se incorporaron. Eso es de enero a marzo ya de este año. Y vamos viendo cómo es la evolución producto de algunos de los factores a los que usted hace referencia. Pero si bien son más, es decir, los afiliados al Seguro Social son ya unos 3 millones, lo que sí vemos también es que más del doble, es decir, 8 millones más o menos son los beneficiarios, porque están las amas de casa, están los hijos menores de 18 años, están algunos de los grupos que se incluyeron. A su juicio, le pregunto, contando con el debido financiamiento, ¿había una contraprestación para hacerlo o estuvieron más interesados en el impacto político cuando hicieron esos cambios? Yo pienso que la seguridad social es un derecho que se encuentra plenamente garantizado en la Constitución. Y la Constitución de la República marca el régimen de protección a los ecuatorianos. La existencia mismo de un Estado está dada por la protección social de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sin embargo, algunas decisiones que han marcado el régimen de la seguridad social deben siempre y debieron siempre tener el respectivo financiamiento. Los estudios actuariales que nosotros publicamos a las 2 semanas de gestión, con una clara instrucción que recibí del señor presidente de la República cuando me hizo este delicado encargo, me pidió que el eje principal de la gestión nuestra sea el de la transparencia, el de la honestidad y el de cuidar los recursos de los afiliados y los jubilados, que son los dueños de la seguridad social, hasta el último centavo. Esos estudios actuariales marcan que habían problemas de sostenibilidad, principalmente en el fondo de pensiones y en el fondo de salud, de tal suerte que algunas decisiones que en su momento marcaron la seguridad social, como por ejemplo el incrementar la atención en salud
a los hijos de los afiliados sin que por esto exista una cotización, presionó de manera muy fuerte el sistema de salud de la seguridad social. Ahora, el tema es qué vamos a hacer con eso, y ahí entra un poco también algunos de los retos que usted tiene, porque si bien la seguridad social está garantizada en la Constitución, otra cosa es que esté garantizada en números, en que finalmente los asegurados puedan sentir esos beneficios. Según el presupuesto del 2018 del IES, los egresos por prestaciones del fondo de pensiones son unos 4.000 millones, por aportes unos 2.000. ¿Cómo sugiere entonces cubrir esa brecha? ¿Hay que seguir usando los ahorros o hasta cuándo es sostenible entonces ese camino? En esta materia han existido algunas noticias importantes que debemos nosotros considerarlas. La primera, el retorno del 40% dispuesto por la Corte Constitucional para el régimen de pensiones le da sostenibilidad actuarial al fondo hasta más allá del año 2035. Esa es una extraordinaria noticia para la seguridad social, para los afiliados y jubilados. Por otra parte, en cuanto al ejercicio actual, al ejercicio presente, efectivamente desde el año 2016 se viene produciendo un proceso de desinversión de los recursos de la seguridad social que los tiene en el BIES, pero nuestra obligación es el garantizar el pago puntual de las pensiones a nuestros afiliados y el cumplimiento de las prestaciones de la seguridad social. Nosotros hemos conversado y lo hemos expuesto al país que nos encontramos en la obligación de realizar legal y un imperativo además de hacerlo oportunamente los nuevos estudios actuariales. Para ello les hemos invitado, como se lo he contado al país, a las universidades, y hoy quiero precisamente anunciar en este espacio que vamos a firmar un convenio con la Universidad Politécnica Nacional y la Universidad Politécnica Litoral, quienes nos han aceptado hacer el acompañamiento en la revisión de los estudios actuariales. Y esa parte es importante sobre los estudios actuariales, porque recordemos que antes se decidió por decreto que se mantengan en secreto, que no se pueda conocer la información real de los estudios actuariales, y por eso la importancia de que ahora se pueda transparentar y saber cuál es la situación real. Pero usted bien decía, ahora el caso también es diferente cuando se reconoce nuevamente el aporte de ese 40% del aporte estatal a las pensiones jubilares. Pero una cosa es que ya se lo reconozca, luego cómo se lo va a ejecutar. ¿Se han puesto de acuerdo en ello? Es decir, corre desde el 2019, ¿qué pasa con el 2018? Y por ende, ¿qué pasa con aquellos años en los que el Estado, desde que el expresidente Correa decidió eliminar ese aporte del 40% hasta la actualidad, el IES dejó de recibir ese 40% que era responsabilidad, obligación del Estado? La eliminación del 40% tuvo un impacto en la recaudación de la seguridad social desde que se eliminó en el año 2015, incluido el ejercicio fiscal 2018, de más o menos 3.500 millones de dólares. Con la restitución del 40% que la Corte Constitucional ha dispuesto que se la haga y se le incluya en el presupuesto a partir del 2019 sin efecto retroactivo, lo que se debe encontrar, y en esta línea está como representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo, y por supuesto en la línea que ha marcado el señor Presidente de la República, de quien una de las preocupaciones centrales es el tema de la sostenibilidad con solidaridad dentro de la seguridad social, iremos trabajando el mecanismo para que se cumpla la disposición de la Corte Constitucional y en el próximo año se encuentre presupuestado el valor correspondiente al 40%, que más o menos bordea los 1.300 millones de dólares. El recibir esos recursos de la seguridad social nos permitirán una sostenibilidad, la liquidez necesaria para cubrir el fondo de pensiones sobre todo, e ir corrigiendo también, Janet, Stephanie, ciertos temas relacionados con el fondo de salud. Claro, ahora, eso en cuanto a lo que ya se incluiría en el presupuesto del próximo año. Por un lado, las cifras, y eso es importante, poner en orden la casa, y luego están las atenciones, que es lo que realmente le preocupa a la gente. Hoy mismo siguen llamando a conseguir una cita, los afiliados me refiero, y si no es una emergencia, seguimos teniendo los mismos problemas de que a veces no es en 3 meses, incluso más tiempo. El tema de los subsidios, están hablando de automatización de procesos informáticos, y eso es muy bueno, pero por ejemplo en temas de subsidio por enfermedad, todavía pasa que para un trámite le dan 1 y 1000 excusas para aceptar los certificados médicos, que el IES cumpla con la obligación de cubrir esos subsidios porque el afiliado está pagando mes a mes su responsabilidad. Y entonces, en cuanto a atenciones de salud, las prestaciones que está obligado a cumplir el IES, ¿cuál es la propuesta en medio de la situación real que todavía estamos afrontando con tantas quejas?
Efectivamente, las más de 8 millones de atenciones que hizo el último año la Seguridad Social genera un nivel de preocupación en los dueños de la Seguridad Social, que son nuestros afiliados y jubilados. Y con respecto a la atención, nuestra misión es la automatización de los procesos y la revisión de los modelos de atención dentro de la Seguridad Social. El proceso al que usted hace referencia del subsidio o el propio proceso de jubilación por invalidez es un proceso que, entre connotaciones jurídicas y diseño del proceso, tiene algunos elementos que lo hacen y lo dilatan en exceso. Lo importante es que nosotros estamos rediseñando este proceso para que les podamos acompañar a los afiliados para que reciban una respuesta oportuna por parte de la Seguridad Social. También en esta materia han habido graves inconvenientes. El día de ayer he tenido una reunión con el equipo de trabajo donde he conocido que entre el año 2006 y 2016 se habrían producido presuntamente 6.000 jubilaciones por invalidez que no tenían el debido sustento médico. Este es un hecho muy grave que nosotros estamos tratándolo de corregir. Entonces debemos encontrar el equilibrio entre el proceso que le dé un servicio de calidad a los afiliados y el control para que no se produzcan estos hechos. Ni abusos. Algunos de los retos para Manolo Rodas, el presidente del Consejo Directivo del IES, hoy acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Esther. A usted. Vamos a una pausa. Al regresar ya nos espera en estudios está Richard Gómez, el presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Guayas, y vamos a hablar con él sobre las nuevas modalidades de trabajo, la posición de las centrales sindicales. Una pausa y volvemos. Quédese usted en nuestra sintonía. La generación de empleo está en todas las agendas de reactivación económica, pero no es fácil cumplir metas, especialmente cuando se trata de crear nuevas modalidades de trabajo. Los desacuerdos no faltan. Richard Gómez, presidente de la CUT, Central Única de Trabajadores en Guayas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad de podernos expresar a los ecuatorianos y ecuatorianas. El gobierno ha abierto diálogos al respecto. ¿Estos son tripartitos entre Estado, empleadores y empleados o solo bilaterales del Estado con los empleadores y bilaterales del Estado con empleados separadamente? Nosotros a nivel de la Central Unitaria de Trabajadores consideramos que la propuesta del compañero Lenín Moreno, que fue en campaña y que ahora es una realidad en el gobierno que asumió el 24 de mayo pasado, justamente ha dado la línea marcada en el tema del diálogo. Ese diálogo desde nuestro punto de vista ha funcionado. En materia laboral podemos ver varios de los contratos colectivos que estaban en un momento en el archivo, en el olvido, se han vuelto a tratar, se han solucionado algunas demandas laborales de los trabajadores. Hoy observamos que hay una suerte inclusive de respaldo desde el Ministerio de Trabajo a través de una política del diálogo tripartito, a través del Consejo Nacional de Trabajo y no solo a través del Consejo Nacional de Trabajo. Ahora vemos a un ministro de Trabajo que de alguna manera visita nuestras organizaciones sindicales, habla con los trabajadores. Para nosotros realmente es muy necesario en materia del diálogo que el diálogo tenga encaminados objetivos. Y en esos objetivos vemos cómo hoy en día justamente el tema del empleo se convierte en uno de los objetivos principales del gobierno nacional, y nosotros no solamente desde la CUT trabajamos por nuestros afiliados sindicalizados, sino también por aquellos compañeros que están en el desempleo y que están en el subempleo, ¿no? Ahora, las nuevas modalidades de trabajo impulsadas por el gobierno, ¿son solo con el sector privado? ¿El sector público está excluido por austeridad de crear nuevos empleos? No, mire, nosotros, por ejemplo, quien le habla, yo soy dirigente de los trabajadores del sector eléctrico en todo el país, se sigue contratando personal bajo los mecanismos de selección que establece la ley, seguimos generando, cubriendo las vacantes que a ratos hay de compañeros electricistas, de linieros. En el sector público, la parte técnica operativa no hay restricción, porque lo primero está en garantizar el servicio a la ciudadanía, pero en el sector privado entendemos que hay ciertas modalidades de contratos que no han servido o que de alguna manera no son utilizados, y el Ministerio de Trabajo, en esta suerte de lograr ese objetivo de crear más ofertas de empleo, ha decidido establecer estas modalidades contractuales, los cuales nos parece primero saludable desde la perspectiva de que el Ministerio, el propio ministro lo ha planteado a los empresarios y a los trabajadores, y en el pleno del Consejo pudimos nosotros hacer nuestras observaciones al tema. Una de las cosas que nos preocupaba era que la gente migre del contrato. Imagínense una nueva modalidad de contrato que le quiten la estabilidad a un trabajador y lo contraten a través de esta nueva modalidad. Sería para nosotros terrible, inadmisible, y
el ministro, entendiendo aquello, aceptó la propuesta que hizo la CUT de crear una mesa de trabajo, para en la mesa de trabajo estar vigilantes de que esta nueva modalidad no se convierta en una herramienta de explotación. Yo sí rechazo algunos términos, algunos dirigentes, con todo el respeto, que dicen que aquí hay tercerización. Aquí no hay tercerización, porque siendo un contrato bilateral y directo, como es estas modalidades de contrato, lo que originan es que haya una garantía de estabilidad laboral mínima, pero también que exista las aportaciones a la seguridad social, el pago de vacaciones, el pago del 13º, el 14º, que son elementos fundamentales de los derechos de los trabajadores reconocidos en el actual Código del Trabajo. Entonces, sí nos parece que hay una oportunidad aquí hay una propuesta de parte del gobierno que nosotros debemos estar vigilantes que efectivamente se cumpla y no se precarice la mano de obra y sobre todo no se migren los contratos, que es lo que nos preocuparía a nosotros, de que ya los compañeros tengan estabilidad. Ahora, pero el Parlamento Laboral, que fue el que hizo esta crítica, se concentra en el agro, dice que flexibilizar o precarizar las modalidades propias del agro que ya existen, dice que son eso realmente las nuevas modalidades de trabajo que ha creado el Ministerio. Sí, ¿Ha creado otras modalidades? ¿Es solo para el agro? En las modalidades está el tema de la agricultura, está el tema turístico, pero por ejemplo en el tema turístico habla por el tema de eventos, en el tema del agro, a los que tenemos familia, yo en mi caso tengo familia que trabaja en el campo y conozco que allá la precariedad se da en función no de que tienen un contrato regularizado. En el campo no existen los contratos laborales. Entonces aquí lo que hay es una herramienta para que justamente se normalice la relación laboral, porque a nosotros al final del día lo que nos preocupa es que la gente ya llega a una etapa en donde ya su trayectoria de vida ya no puede seguir trabajando. Los pescadores, por ejemplo, en Esmeralda, llegan a los 60 años, como no son reconocidos por el Código del Trabajo, no tienen ninguna modalidad contractual, terminan a los 60 años, como dijeron los compañeros en Esmeraldas, terminamos pidiendo limosnas en la calle. Entonces, eso es lo que buscamos, no solamente con las modalidades, sino que estas modalidades se refuercen en el nuevo Código Integral de Trabajo para que permita que haya realmente una generación de empleo a través de la legislación laboral y, por supuesto, sobre esa flexibilización que la OIT la acepta en ciertos casos siempre que se cumplan con los derechos básicos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en reformar la Constitución en el aspecto que se refiere al pago de trabajo por horas? Bueno, el trabajo por hora, desde alguna perspectiva nuestra, interrumpe uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, que es el derecho a la estabilidad. Nosotros consideramos que hay labores que son el sustento propio de la empresa, que son el origen, el giro del negocio. Ese tipo de contratos no pueden ser a través de estas modalidades de contratos asumidos los trabajadores. Nosotros consideramos que estas labores de estas modalidades de contrato o la contratación por horas en algún momento debe ser para labores que sean ajenas a la actividad propia del negocio. Si eso involucra que la gente que está en el subempleo y en el desempleo puedan normalizar su relación laboral y tengan derechos al igual que tenemos los demás trabajadores, pues bienvenido. Nosotros aceptaremos toda propuesta que busque en ese sentido trabajar en pro de los compañeros que en este momento están en el desempleo y que es nuestra principal preocupación. Eso es importante porque otra situación especial que surge es que los diálogos con los trabajadores son con las centrales sindicales que representan a los que ya tienen trabajo. Entonces la preocupación prioritaria de los sindicatos es defender a los que ya tienen trabajo para que no se vean afectados por los que buscan empleo. Nosotros a nivel sindical hemos cambiado el paradigma y por eso decidimos crear la central unitaria. Antes los sindicalizados, y lo digo yo porque tengo ya años en el movimiento sindical, solo pensábamos en nuestro grupo minúsculo del sector público que éramos sindicalizados. Hoy estamos sindicalizando en el sector privado. Ya hablamos a través de nosotros, hablan las trabajadoras sexuales, los compañeros taxistas, los compañeros choferes, los pescadores. O sea, ya estamos hablando de cierto sector que no ha sido normalizado, pero son trabajadores y también tienen que tener derechos. Por eso le apostamos todo a este diálogo que ha fomentado el propio ministro de Trabajo con la Asamblea para que en el Código Integral de Trabajo se establezcan un diálogo tripartito, ahí sí, que es el que se está haciendo actualmente. Mire, antes habían proyectos de código laboral durante los últimos años que se hacían en el ministerio y después se lanzaban para socializar con los trabajadores. Hoy nos llaman primero, visitan nuestras provincias, los trabajadores desde Galápagos hasta Sucumbíos han expresado sus opiniones respecto al tema del código, sus anhelos, y hoy estamos ya sentados en una mesa técnica, el día de hoy precisamente hay una reunión en Quito para ir fortaleciendo el articulado del Código del Trabajo. Nosotros no creemos de algunas propuestas que he escuchado de que, bueno, vengan los académicos, los profesionales, eso está muy bien, pero primero tiene que estar el sentir de los trabajadores, el sentir de los compañeros que durante más de 78 años han esperado que haya un Código Integral de Trabajo. Y fundamentalmente el diálogo tripartito.
Richard Gómez, dirigente de la CUT, Central Única de Trabajadores en Guayas. Gracias por su participación en Contacto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estefi. Concluimos esta emisión, como siempre a ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.